Hola, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí un día más en su hogar para hablar de enfermería. Vamos a dar voz o a seguir dando voz a esos profesionales de la enfermería que tienen muchas cosas interesantes que contarnos y ustedes que conocer. Hoy, por ejemplo, nos vamos a centrar en la enfermería social. Vamos a dar voz a esta rama de la enfermería y lo vamos a hacer de la mano de una profesional, Macarena Cayuela. Les cuento, ella además de ser enfermera, desarrolla su labor en la Fundación Jesús Abandonado y es una de las 3 profesionales adscritas al Colegio de Enfermería con que cuenta esa fundación, además de 3 auxiliares también en enfermería. Macarena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. También para aquellos que están con nosotros. La primera reflexión me lleva a plantear la siguiente pregunta. La Fundación Jesús Abandonado, una institución ampliamente conocida por todos los murcianos, atiende a estas personas que están en riesgo de exclusión o que están pasando momentos difíciles los 365 días del año. ¿Cómo llega una persona como tú, como los compañeros que comparten contigo el servicio, a la Fundación Jesús Abandonado y a esa enfermería social? Bueno, en principio mi aparición por Jesús Abandonado fue un poco fortuita porque en ese momento yo estaba trabajando en otro sitio y sí que me llamaba la atención. Conocí a Jesús Abandonado por una muy buena amiga y empecé a hacer un voluntariado allí. Eso me permitió conocer las instalaciones, me permitió conocer pues, cómo se trabajaba y bueno, ahí ya pues, empecé un poco a enamorarme de la fundación, la verdad. ¿Y en qué consiste esa enfermería social que se hace en Jesús Abandonado? ¿En qué consiste vuestro trabajo? Nosotros lo que nos encargamos es pues de cuidar la salud de las personas que nosotros tenemos acogidas en la fundación. Cada una llega de un sitio diferente, pero bueno, nosotros tenemos un objetivo común que es el cuidado. En principio, lo que hacemos es un poco pues, lo que se hace, por ejemplo, en una atención primaria. Tú llegas a un centro de salud y, bueno, ¿qué es lo que necesita la persona? Pues necesita, pues, no sé, control de glucemias, controles varios, vacunaciones, curas. Y, bueno, vas viendo que sí que tiene una peculiaridad y que es un poco las personas con las que trabajamos. Eso enriquece mi parte de enfermería social. ¿La parte humana? Efectivamente, la parte humana, que nosotros tanto hincapié hacemos porque al final la persona es un todo, ¿no? Y bueno, nosotros ponemos esa parte física, de salud física, pero bueno, ahí se engloban muchísimas otras cosas que se hacen gracias también a otros compañeros. Yo no sé, no me atrevería a cuantificar el número de personas que pasan por Jesús Abandonado a lo largo de un año, pero podemos hablar de miles. Y sabemos que hay personas que son de corta estancia, por decirlo de algún modo, una especie de transeúnte que está unos días y otros que son de larga estancia. ¿Cuál de los dos grupos son los que demandan más en los servicios de la enfermería que ofrece la Fundación? A ver, en principio nosotros nos encargamos de ambos grupos, pero sí que es cierto que nosotros, larga estancia sería como una especie de centro residencial donde las personas que están allí son más vulnerables y menos autónomas, entonces necesitan de unos cuidados más especiales y más continuos. Entonces, pues nosotros estamos ahí a cargo de ellos, pues siempre. Sí que es verdad que también está, como la gente pues suele decir, transeúntes, que nosotros los llamamos de personas de corta estancia porque, bueno, en principio están allí, pues comen en el comedor social, suben arriba a la residencia, duermen allí, pernoctan y siguen su camino, pero bueno, sí que necesitan alguna atención puntual, pues nosotros estas personas, por mediación del trabajador social o en coordinación del trabajador social, pues les damos la medicación o, oye, pues hazme esta cura, cosas muy puntuales, pero que o vienen, por ejemplo, por la noche hechos polvo, les duelen los pies, oye, pues mírame el pie, a ver qué tal. Son unas necesidades más puntuales, más explosivas, por decirlo así, pero bueno, que también se atienden. Hablando de esas atenciones, ¿se podrían enumerar las principales patologías que presentan ese tipo de personas que están o llegan a Jesús Abandonado?
Bueno, pues tenemos un poquito de todo. Bueno, como en todo lado, nosotros como enfermeras, ¿no? Nos encargamos mucho, sobre todo, pues, de lo principal que es para nosotras, pues, algo sobre lo que nosotras podemos actuar, ¿vale? Que es, por ejemplo, pues, la glucemia, las tensiones, la hipertensión, diabetes, obesidad, todo ese tipo de patologías. Pero sí que es verdad que lo que se trabaja mucho en Jesús Abandonado, se trabaja la enfermedad dual, que es una enfermedad mental asociada, bueno, sí o no, a veces sí, otras veces no, con un consumo de tóxicos. Y bueno, pero aparte de eso, pues también pues, tenemos una coordinación, pues aparte con salud mental, pues yo qué sé, si tiene que ir a un médico o a un cardiólogo, o tiene que ir a un digestivo, o tiene que ir a un neuro. Efectivamente, pero sí que es verdad que son muy diversas las enfermedades que se dan allí, pues que como cualquier ciudadano. Sí, es un espectro muy amplio de personas que pueden llegar ahí. Sí. Por cierto, indicando esto, ¿habéis cuantificado el número de personas que son atendidas por días o por semanas, meses, año? Sí, bueno, allí pues por la enfermería pasarán alrededor, esto es anual, de 10.000 personas. Es una cantidad muy importante. Sí, bueno, es bastante importante, sí, la verdad que sí. También se cuantifica, pues eso, una simple cura, pues ya se cuantifica todo lo que pasa, una simple medicación en un momento puntual, una cura, no sé. Entonces, pues son cosas pequeñitas y otras veces son cosas con seguimientos, ¿vale? Yo tengo una duda, porque nos comentabas que muchas de las personas a las que atendéis tienen esa enfermedad dual, dependientes de algún tipo de sustancia, pero ¿debe ser complicado o no? Quiero que me lo expliques. Cuando una persona que está atendido por la Enfermería Social de Jesús Abandonado es consciente de su situación, con la experiencia que tiene se deja asesorar, es fácil que siga un tratamiento, que sea consciente de que necesita esos cuidados. A ver, no todo el mundo tiene ese conocimiento acerca de que tiene una enfermedad, o ni siquiera tiene la necesidad, digamos, de un autocuidado, porque hay gente que no sabe ni siquiera que se tiene que cuidar, porque ni siquiera sabe que tiene un problema de salud, ¿vale? Que ni siquiera tampoco tiene un hábito de cuidarse, o de no entiendo por qué me quitan la sal de la mesa, pero por qué. Entonces, romper con eso al principio es muy complicado, y sobre todo, pues hombre, pues porque son personas que están muy acostumbradas a hacer su vida de una determinada manera sin que nadie les pueda decir o les diga qué es lo que tienen que hacer. Sí que es verdad que se gana mucho, por otro lado, el hecho de que esa persona, al final se crean vínculos, ¿vale? Esa persona que al principio llega un poquito desconfiada, pues acaba confiando un poco en tu trabajo. Y al final lo que somos es una familia, porque la gente que pasa por allí, pues al final los vemos todos los días, están con nosotros, conviven, y esa cercanía hace que, pues bueno, pues que esa persona pueda tener una adherencia al tratamiento, o que esa persona, cuando tenga un problema, un achaque, o simplemente que te pregunte, oye, ¿esto lo debo de comer? Eso para nosotras ya... es un pequeño triunfo, es un avance importante. Totalmente, totalmente. Porque se ha ganado la confianza de alguien que probablemente por su propia vida, por su experiencia, se ha desconfiado y no le guste seguir las indicaciones que le puedan dar. Así es. Así es. Hablabas de también esas sugerencias o esas indicaciones de determinadas medicaciones que tienen que tomar estas personas que pasan por ahí. ¿Cómo? ¿De dónde obtiene Jesús Abandonado esos medicamentos, por una parte? Y por otra parte, cualquier ciudadano, yo como ciudadana, puedo llegar a Jesús Abandonado y decir, tengo en mi casa X medicamentos que ya no voy a utilizar, que todavía están en buen uso, claro, los puedo donar. ¿Cómo se hace eso, Macarena? A ver, nosotros, la mayoría de las personas que están allí con nosotros, pues tienen su tarjeta sanitaria, y bueno, como personas que están adscritas al Servicio Murciano de Salud, pues tienen su tarjeta sanitaria y tienen su médico correspondiente, y también tienen su medicación. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que
se queda fuera de esto, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es recoger los medicamentos que las personas ya no pueden utilizar, que siempre y cuando estén en buen estado, por supuesto, y bueno, pues hacemos un buen uso con ellos. Sí que es verdad que tienen que traer una pauta, porque nosotros ahora mismo, pues la enfermería está para el uso de cualquier persona que lo necesite, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que tener una pauta médica para poder nosotros dispensar la medicación. Y bueno, ¿cómo se le hace llegar la gente la medicación? Pues suben directamente allí al albergue, a la carretera Santa Catalina, que es donde estamos, y bueno, ahí está en la ropería, y bueno, mucha gente deja ahí ropa, pues a la vez también dejan los medicamentos, o directamente yo invito a quien quiera pasarse por allí, que se pase por la enfermería, bienvenida sea, y también pues ven las instalaciones, que vamos, nosotros estamos abiertos a todo este tipo de cosas. Nos consta, pero si tuviésemos que hacer un llamamiento para obtener medicamentos, ¿cuáles serían los más necesarios? O los que más utilicéis habitualmente y que probablemente pues, los de mayor consumo, por decirlo de algún modo. Pues, a ver, nosotros, por ejemplo, pues mira, lo que necesitamos mucho es pues, analgésicos, por ejemplo, que se demandan bastante, ya sea paracetamol, ibuprofeno, y bueno, también necesitamos antihipertensivos. Son los medicamentos que más solemos pues, dar salida. Y en principio, pues igual hay algunos más, pero ahora mismo no te sé decir. Sí, esos serían los básicos, serían los que siempre deben estar en vuestro botiquín. Sí. Macarena, yo casi antes de terminar, según tu experiencia, según tu vivencia, el tiempo que tú llevas en la Fundación Jesús Abandonado, ¿qué dirías a esos miles de estudiantes de enfermería que se están preparando y que a la vuelta de algunos un año, algunos 2, algunos un poquito más lejos porque acaban de empezar, saben que quieren ser enfermeros o dedicarse al mundo de la enfermería, pero no han orientado todavía o no tienen claro cuál va a ser su orientación hacia una rama específica? ¿Qué les dirías en torno a la enfermería social? Bueno, yo en general les diría una cosa. Hace poco leí en una red social algo que bueno, que yo me lo voy repitiendo de vez en cuando, y es algo así como que si tu paciente no te duele, entonces pues quizá te hayas confundido de título o ese no sea tu título. Esa sería en general recomendación que es de una enfermera que bueno, tampoco tengo una experiencia de muchísimos años, pero sí que la tengo y sé que es complicado trabajar con personas. Y nosotros trabajamos con personas y no con cualquier persona, sino con una persona enferma generalmente. Entonces, pues hay que tener eso bien claro. Luego hay una cosa que me gusta mucho, mi abuela lo decía mucho, que era enfermera, togas blancas y alas en el corazón. Yo las alas las utilizo, o para mí simbolizan la libertad. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que un enfermero tiene que ser libre, que están muy bien los protocolos, que están muy bien las normas, ¿vale? Pero de vez en cuando, si ves que a una persona la han ingresado un lunes y un domingo no ha ido nadie a acompañarlo, a estar con él, además nadie lo ha afeitado, además no tiene compañía, pues baja al trabajador social y coméntale, oye, pues esta persona está sola, ¿cuál es la situación? A eso me refiero con la libertad. Y otra cosa que sí que también me gustaría, pues un poco... ¿Hacer un llamamiento? Hacer un llamamiento. No, realmente lo importante sería el trabajo en equipo, me parece fundamental. Y no hablo ya solo entre enfermeros y auxiliares, que también, que es muy importante. Ojo, hablo de mi enfermería sociosanitaria. Hay otros colectivos que trabajarán pues con celadores, con médicos. Sí. Yo, pues en principio, los más cercanos para mí son enfermería y auxiliares, pero sí que es verdad que trabajo con otro colectivo muy importante que hace un trabajo bárbaro, que lo que hace, que son los trabajadores sociales, los educadores sociales, la psicóloga, mis compañeros, que son los que sin ellos no podría trabajar y el trabajo no saldría igual. Entonces, hay que trabajar en equipo para que la persona no sea solo físico, sino lo que estábamos comentando un poco antes, sea físico, mental, psicológico y espiritual. Tenemos que trabajar un poco codo a codo. Y eso no sirve solo para la enfermería social, sirve para todo el tipo de enfermería. Para cualquier campo, efectivamente. Macarena Cayuela, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí representando a la enfermería social.
y sobre todo a la buena labor que se está haciendo desde Jesús Abandonado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. En otra ocasión volveremos a contar contigo para seguir hablando de la enfermería social. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya saben, este espacio que está producido por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia estará de nuevo en unas semanas en su hogar. Muchísimas gracias y muy buenas noches.